Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Mi nombre es José Manuel Larma y bueno, mm, represento a la Asociación de Yoga Sanatana Dharma de Aragón, aquí en Teruel. Entonces, como escuela llevamos 20 y pico años con la difusión del yoga. Tenemos 3 escuelas aquí en Teruel y seguimos divulgando el yoga. De lo que se trata y lo que perseguimos es que todo el mundo se pueda beneficiar de las bondades del yoga. Hoy en día, en la sociedad en la que estamos, es para mí muy importante. Es una buena herramienta. Entonces, tenemos esa motivación de difundir el yoga. Entonces, hoy tenemos la suerte o la fortuna, mejor dicho, de contar con Sergio Cámara Marut. Es profesor de nuestra escuela también y lleva muchos años también en esto de la difusión en la zona de Valencia. Es director de la escuela DASA en Ontinyent. Es cofundador de La Esencia Ashram, que es un lugar donde se forman profesores, que de hecho hay varios profesores aquí que se forman allí. Y nada, entonces está haciendo muy buena labor. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, tengo que decirlo porque es así. Para mí fue un apoyo y fue el primer alumno que tuve en Valencia. Yo bajé a Valencia en su momento y nada, entonces es el primer alumno que vino a la escuela y bueno, pues como digo, ha sido un gran apoyo y está haciendo una buena labor y nada, contamos con él para que nos cuente, pues eso, todo esto del yoga, a ver qué nos dice, ¿vale? Entonces nada, muchas gracias, Marul, y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muy bien, pues yo creo que hay que empezar siempre agradeciendo. Esto es importante. Os agradezco a todos, a todas, por estar aquí esta tarde, por haber venido. Si no estuvierais ahí, a ver a quién vamos a dar la charla, ¿no? Pues sería un poco raro esto. Agradezco a Sanatana Dharma por todo lo que está haciendo, por todas las personas que está ayudando, por todas las personas que está enseñando, nuestra asociación, nuestra escuela. Agradezco a la vida por permitirme hacer este trabajo. Para mí es algo muy valioso, me da sentido, me da propósito, me da vida. Y agradezco sobre todo a Dharma, porque si estoy aquí es por él. Hace unos 20 años iba por ahí un poco perdido por la vida y no era mala persona, pero había un vacío grande, tenía sentimientos de culpa, no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Aparentemente lo tenía todo fuera, adosado en la playa, vistas al mar, familia, buen trabajo, dinero, pero me sentía vacío con mi vida. Y un día encontré un papelito que ponía, un cartel que ponía, añade a tu vida lo que le falta. Y dije, vamos a ver. Y me acuerdo que entré con mi traje, con mi cartera de representante que era en aquella época, y me dijo, ¿qué delante vas? Y le dije, yo trabajo por muchos sitios, voy por viajando por España, tal y que cual, yo no sé si voy a poder venir aquí. Hice una clase y ya no falté. Ya dije, esto es lo que quiero para toda mi vida. Fue escucharle, fue de alguna manera darme ese mensaje y me cambió la vida. 180 grados. Así que muchas gracias. Muy bien. La virtud de la felicidad. ¿Puede ser una virtud la felicidad? ¿Os parece? ¿O qué? ¿Sabemos lo que es la felicidad? Pues vamos a hablar un poquito de esta idea. La virtud de la felicidad, el camino a ser. Porque es como lo vamos a conseguir. Es una cosa curiosa. Todo el mundo quiere ser feliz. Aquí alguna persona de las que hay aquí quiere ser desgraciado, desgraciada, que levante la mano. A ver quién quiere ser más desgraciado de todos. Todos buscamos la felicidad, pero habitualmente no se está buscando la felicidad. Estamos escapando del sufrimiento. No es lo mismo buscar la felicidad que escapar del sufrimiento. Hay un nivel de consciencia que tienes que superar para empezar a dejar de escapar del sufrimiento. Por ejemplo, si yo vivo con miedo al rechazo y no soy consciente de lo que me está pasando,
mi felicidad, mi sensación de tener una buena vida, la buscaré cuando todos me aceptéis, cuando de alguna manera agrade a todo el mundo. A todo el mundo, ¿eh? No estoy diciendo al 90% y al 80%. Entonces, muchas veces vivimos constantemente intentando gustar a todo el mundo. Y por mucho que gustas a todo el mundo, ¿eres feliz? Esa es a la persona que tienes que gustar. ¿Quién es? A ti. Pero tendrás que enfrentarte a eso. Ahora imagina que tengo miedo a tema económico. ¿Cómo buscaré la felicidad? Pues no gastando mucho y ganando todo lo que pueda. Y si me toca la lotería, mejor. Pero ¿cuánto dinero me hace falta para ser feliz? Pues con 100 euritos en la cuenta, ¿vamos bien? ¿O con 3.000? ¿O con 6.000? ¿Sabéis que las personas más ricas que hay en el mundo son las más inseguras, las que más miedo tienen? Porque por más que tienen, nunca se sienten bien. Ahora imaginar que dentro de mí hay culpa. ¿Cómo escapo de la culpa? Pensar, me gustaría que pensarais que le dierais un poquito de chicha. ¿Cómo me escapo de la culpa? Igual tengo que hacerlo todo perfecto. Igual no puedo fallar nunca. Igual tengo que entrar dentro de una idea de yo perfecto, que cuando más o menos encajo en lo que hago, bien, pero ¿y cuando cometo un error? ¿Y cuando no hablo bien a una persona? ¿Y cuando trato mal a mi hijo? ¿Y cuando de alguna manera no soy tan productivo? ¿Y cuando no soy tan bueno? Entonces vamos constantemente desde la culpa intentando ser perfectos, intentando encajar dentro de esa idea de perfección. Pero por mucho que intentas ir hacia afuera, ir hacia afuera, ir hacia afuera, a buscar la felicidad escapando del sufrimiento, ¿el sufrimiento dónde está? ¿Fuera o dentro? Es como si tuviéramos aquí un fuego y viéramos ahí un reflejo y estoy echando cubos de agua al reflejo para que el fuego se apague. ¿Cuántos cubos de agua tengo que echar en el reflejo para que se acabe el agua? Para que se apague. Dos cubitos, 2 toneladas. Por mucho que eches, por mucho que consigas, por mucho que alcances fuera, lo que estás haciendo es alimentar tu sufrimiento. Consigues cosas, pero al dicho lo estás alimentando. ¿Vamos bien? ¿Podéis estar de acuerdo? Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo todos los días? ¿Qué es lo que estás haciendo todos los días de forma repetitiva? Cogerlo un poquito. Porque igual eso que estás haciendo de forma repetitiva y muchas veces compulsiva, estás escapando de algo que está dentro de ti. Hazte consciente. Intentar gustar a las personas, el perfeccionismo en el trabajo, el no fallar nunca. Haceros conscientes. Cuando empiezas a hacerte consciente, cuando vas expandiendo conciencia, es cuando empiezas a buscar la felicidad. Y empiezas a darte cuenta que la felicidad es el camino a ser. No sabemos lo que es la felicidad. La diversión, por ejemplo, ¿qué es? Escapar del aburrimiento. La gente se cree que ser feliz es diversión. Diversión es escapar del aburrimiento y el aburrimiento es hambre emocional. Muchas veces estamos hasta arriba de necesitamos constantemente emociones y como no de alguna manera siente una emoción, me aburro. Y tengo que estar constantemente buscando emociones y creemos que divertirnos, que no digo que sea malo, digo que no es la felicidad. Por ejemplo, tú cuando estás viendo una película de miedo, estás de miedo y estás bajo la manta ahí tapándote, ¿tú te aburres? ¿Pero eso es lo que quieres para toda la vida? Entonces, ¿es diversión o felicidad? Cuando te estás tirando de la montaña rusa del dragón Khan, ¿ahí te aburres? ¿Pero eso lo quieres para toda la vida? ¿Y así siempre? ¿A que no? Entonces la gente confunde esto. Está escapando de algo constantemente. Y no nos damos cuenta que... A mí yo me acuerdo una vez que me decía una mujer, oye, que lo estoy pasando mal, que estoy con estrés, estoy con un poquito de ansiedad, lo estoy pasando mal. Y decía, tienes que hacer cosas todos los días que te hagan sentir en paz. Desde esa paz sentirás más felicidad en tu vida, que te renueven. Haz cosas todos los días que te hagan sentir bien. Me decían, sí, yo todos los días veo mi telenovela. Y yo decía, tú cuando ves la telenovela, te sientes bien contigo, te sientes en paz, te sientes equilibrado, te sientes a gusto con tu vida. Y dice, hombre, tanto no. Entonces es diversión. La gente confunde la diversión con la felicidad. La diversión es escapar del aburrimiento. Y habitualmente la gente escapa del aburrimiento continuamente, ¿o no? Eso es. Pues vamos a hablar un poquito del camino a ser, del camino a la felicidad, que es algo que no conocemos, la felicidad, se nos ha olvidado.
¿Os acordáis cuando teníais unos días o unos meses y estáis en el carrito o en la cuna? No creo. Los bebés son felices. Los bebés son felices. ¿Habéis visto alguna vez algún bebé desgraciado? Quejándose todo el día, agobiado, que tal y que cual, que qué asco de vida, que todo me va mal. ¿Habéis visto alguna vez un bebé así? No. Una cosa es que lloren. Cuando lloran están pidiendo ayuda porque eso sí es distinto. Está pidiendo que de alguna manera, pues, les hagan caso porque hace falta comer o porque tiene un cólico de estómago o cualquier cosita. Pero el bebé está en un estado de felicidad, puro, puro. Es pureza y felicidad. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos haciendo mayores y eso se nos olvida. Nos va arrastrando un mundo hacia afuera y se nos olvida dónde está la felicidad. Y creemos que por tener una vida perfecta ahí fuera, casa, dinero, coche, familia, si creemos que si tenemos el anuncio Coca-Cola ahí fuera, seremos felices. Si tienes un poquito de conciencia o un alma un poco sensible, en algún momento de tu vida te sentirás perdido. Y te darás cuenta que por mucho que consigas fuera, lo importante está en el interior, ¿no? Se encuentra en el interior. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de este camino a ser, de la virtud de la felicidad, porque es una virtud. Y vamos a intentar cogerlo. La felicidad se tiene que alcanzar expandiendo conciencia. Tenemos que ir expandiendo conciencia. Si yo no expando conciencia, me voy a quedar en el mismo sitio que siempre, quejándome de lo mismo y atrapado en las mismas historias y conflictos. Toda la práctica del yoga te está invitando a que vayas expandiendo conciencia. Expandir conciencia es cada vez ir dándote más cuenta de lo que pasa en ti. Es como que la mirada siempre va hacia afuera. Los sentidos, ¿dónde te llevan? Hacia afuera. Lo que te propone el yoga es que poco a poco te vayas dando más cuenta de lo que hay en ti. Voy a ir hablando de esto también, pero es, por ejemplo, yo ahora estoy aquí. Si de alguna manera hay algo en mí que me atrapa, imaginar que me atrapa mi inseguridad. Y ahora, para sentirme seguro, desde esta inseguridad, lo que hago es intentar gustar a todo el mundo. Pero imagínate que te das cuenta de la inseguridad y en vez de intentar cambiar todo lo de fuera, eres consciente de la inseguridad y la vas respirando, observando y calmando de alguna manera, como puedas. ¿Puedo tener inseguridad o no? Que alguien venga y se sienta aquí, porque hay dos que me están mirando, pero atravesando con la mirada. No voy a decir quién es, ¿eh? Entonces, vivimos constantemente con un montón de historias que nos pasan constantemente, en todo momento. O sea, vivimos una época en la que nos están pasando tantísimas cosas que no somos capaces de absorber. Yo, por ejemplo, en mi época, hasta los 22, 25 años, yo no empecé a tener algún tipo de crisis interior. Pero hoy en día los niños con 10 años ya están yendo al psicólogo. ¿Por qué crees que es esto? Porque están pasando tantísimas cosas dentro de nosotros que van sumándose, 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 y hay un momento que ya no podemos más. No puedes más con lo que te está pasando en ti. Si no hay autoconsciencia, todo lo que te pasa, miedos, inseguridades, rechazos, tensiones, culpas, todo te va afectando. Si tienes un poquito de consciencia, lo que pasa dentro de ti lo puedes ir ordenando y sanando. ¿Estáis de acuerdo o no? La consciencia es como hacia adentro, pero yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos en la esencia y había una chica que había hecho el primer retiro que hicimos con nosotros. Y 7 años después estaba ahí con nosotros y dice, oye, qué bonito es este cartel, ¿cuánto tiempo lleva? Digo, ¿tú cuándo viniste? Dice, el primer día, pues desde el primer día. Darse cuenta de algo es algo que está conviviendo contigo, que te está manejando, no sabes desde cuándo. Desde que eras pequeñito seguramente, tu miedo, tu inseguridad, tu culpa, tu tristeza, tu orgullo, lo que sea, tus pensamientos limitantes. Entonces expandir conciencia es de lo que voy a hablar, si os parece, ¿vale? Pero voy a hablar desde la forma del viaje de la virtud, para que podamos verlo de esta manera, para que se pueda coger. A mí me gusta muchas veces poder medir las cosas, que sean más medibles, porque en el viaje hacia adentro, ¿cómo mido el amor que hay en mí? ¿Tenéis alguna aplicación que mida el amor? ¿Cómo mido el orgullo que hay en mí? ¿Tenéis alguna otra aplicación que lo mida? ¿Cómo medimos eso abstracto que está dentro de nosotros? Pero hay cosas que podemos ir midiendo y nos van ayudando a desarrollar conciencia. Entonces vamos a hablar un poquito de la idea de la virtud, si os parece bien. Para mí la virtud es aquello que es bueno para mí y los demás, de forma sencilla. Podríamos entrar en más profundidad, pero para mí la virtud es algo que es bueno para mí y para los demás. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? ¿Podría ser o no? Si de alguna manera para mí hago algo
y es bueno para vosotros, pero yo aquí en este momento lo estoy pasando mal, me estoy quemando, me estoy agobiando y me estoy estresando, ¿hay virtud en lo que hago? ¿Os ha pasado alguna vez que hacéis algo por los demás, pero vosotros no os tenéis en cuenta y os vais quemando, os vais fastidiando? Queréis igual decir algo que no y decís que sí, y haces algo bueno por los demás, pero tú no lo querías hacer. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Ahí hay virtud? Qué buenos somos, ¿eh? Es que no sabemos decir que no, pero te estás quemando y algún día explotarás, si no has explotado ya. Y muchas veces también hacemos cosas por nosotros, pero no tenemos en cuenta a los demás, si va a ser adecuado para lo que nos está envolviendo. Ahí habrá virtud. Entonces tienes que ver que la virtud tiene que ser bueno para ti, para los demás. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a encontrarnos con lo primero, el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico se nos ha dado para hacer cosas y tenemos un tiempo y es limitado. No quiero ser cenizo, pero todos tenemos un tiempo, desde que naces hasta que mueres, para hacer cosas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguien se escapa de esto? Esto es lo más democrático que hay. Si naces, mueres. Así que ese tiempo que está dado para hacer cosas tiene mucho valor, porque dependiendo de lo que hagas, dependiendo de la calidad de lo que haces, tu vida va a ser mejor o peor. Pero no solamente eso, la vida de las personas que hay a tu alrededor va a ser mejor o peor. Que no se quede aquí, que dependiendo de lo que hagas, el mundo va a ser mejor o peor. ¿No os parece que tenemos una responsabilidad? ¿O no? Pues entonces tenemos una gran responsabilidad con el hacer. Y tenemos que ser capaces de desarrollarlo hasta el nivel de virtud. Que lo que haga sea bueno. ¿En qué orden lo habíamos dicho? ¿Para qué? ¿Para mí? ¿Y para quién más? ¿Y en qué orden? Para mí y para... Qué egoístas somos, ¿no? Primero nosotros, ¿eh? Primero nosotros. Pero es que es así. Es que si tú te dejas para el final, cuando llegue ese momento, ya no tendrás fuerzas para ti. Ya sabéis, es muy clásico este ejemplo, ¿no? Cuando en el avión vas a volar y aparece el azafata y te dice, bueno, si hay algún tipo de problema, caen las mascarillas. Y lo primero que tienes que hacer es poner la mascarilla a esta persona, al vecino, ¿no? Y al de atrás. Y luego al de adelante. Y luego al del lado. Tienes que primero los 4 que tienes alrededor, ¿no? ¿Te dice esto? ¿Qué te dicen? Primero tú. Si primero trabajas contigo, luego podrás llegar a más personas. Si lo vas poniendo a los demás, llegarás a 2, a 3 y luego ya no podrás más. Y esto es lo mismo que la vida. Si tú te dejas para el final, no vas a tener tiempo para ti. Yo me acuerdo una vez una amiga que trabaja en Madrid en la televisión, que es un puesto importante, y me decía, estoy fastidiada. Tengo un estrés, una tensión, me haría una falta ir ahí un fin de semana con vosotros y estar con vosotros. Y yo le decía, vente. Me decía, ¿sabes lo que pasa? Que el trabajo, la pareja, mi madre, la casa, el gato. Y le digo, ¿y tú? Y me dice, me he puesto al final. Le digo, no te has puesto ni detrás del gato. Y es verdad, es que no nos podemos ni detrás del gato. Tú tienes un perro y lo sacarás antes que hacer algo por ti. Te lo aseguro. Y al final te vas quemando. Entonces, hay 24 horas para todos nosotros todos los días. En esas 24 horas tienes que empezar a medir que lo que hagas sea bueno para ti y para los demás. Las prácticas de yoga es lo primero que puede cambiar tu vida, os lo digo en serio. Las asanas, la meditación te van a ayudar mucho. Si no pones 10 minutos de algo nuevo, de algo que sea bueno para ti, no puedes hacer algo mejor para los demás. Y dependiendo cómo estás tú, funciona tu familia, tu trabajo, tu salud, incluso tu economía. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a medir esto. Que lo que haga, vamos a ver, en este momento lo que voy a decir a esta persona, lo que voy a decirle, ¿va a ser bueno para mí? ¿Va a ser bueno para esa persona? ¿Podemos medirlo esto? ¿Os creéis que podemos ayudarnos de esta manera? ¿Cómo estoy viviendo? Lo que como, cómo duermo, ¿es bueno para mí? ¿Es bueno para los demás? A ver, si duermo 5 horas, igual no es bueno para mí y para los demás me van a pillar de mala leche. ¿Es bueno? ¿Hay virtud? Entonces empiezas a poner mucha atención en cómo estás manejando tu vida. La gente habitualmente está llevando un ritmo que se está matando. Se está matando. Y están esperando a que llegue Avon y llame a la puerta. ¿Sabéis quién era Avon? Sois muy jóvenes aquí todos, ¿eh? ¿No sabéis? No tenéis mi edad, claro. Avon era un producto que llegaban a tu puerta y te daban un regalazo y te salvaba la vida. Y estamos esperando que lleguen
y que nos cambie la vida algo de forma gratuita. Y eso no va a pasar, os lo digo en serio, no va a pasar. Yo muchas veces cuando mi vida está llevando un ritmo que no es sostenible o estoy haciendo cosas que no son sostenibles, me pregunto, a ver, ¿yo quiero que esto esté en mi vida dentro de 6 años? No. ¿Dónde vas? ¿Quiero que esto esté dentro de un año? No. ¿Quiero que esté dentro de 6 meses? No. ¿Quiero que esté dentro de 3 meses? ¿Y a qué estás esperando a que cambien las cosas? ¿Qué estamos esperando? ¿A jubilarnos? ¿O a que nos toque la lotería? Estas son las dos cosas que esperamos. Cuando me jubile. Cuando me toque la lotería. Pero vamos a ver. Si llevas este ritmo ahora, ¿sabéis lo que le pasa a la gente que no sabe cambiar? Que se jubile y se muere. Porque no sabe llevar un ritmo correcto para su vida. Es verdad. Muy bien, entonces, ¿os parece que puede ir por ahí la idea de la virtud del hacer? Voy a empezar a hacer cosas que sean buenas para mí y para los demás. Y voy a medir todo lo que son mis acciones, la palabra, lo que hago, cómo me comporto cada día. Y aunque no sea capaz de hacerlo bien, voy a intentar poner más atención, porque si te das cuenta ya puedes empezar a mejorarlo. Pero si no te das cuenta no vas a mejorar nunca. La palabra, por ejemplo, ese gran poder que tenemos todos, ¿no? Si voy a decir algo, va a ser bueno para mí y para otra persona. Solamente si os quedaréis con esto de esta charla y lo trabajáis en vuestra vida, sería la bomba. Os lo digo de verdad, solamente con esto. Es un poder. Y el poder de la palabra. ¿Os parece que es un poder o no? Constructor o destructor. Pero para poder desarrollar ese poder, hace falta desarrollar antes otro poder. ¿Sabéis cuál es el otro poder? El poder de estar calladitos. ¿Cuántas veces de repente explotas, dices barbaridades y dices, ¿para qué he dicho esto? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Pero vas aprendiendo, te das cuenta de que no era correcto. Entonces, vamos a empezar por aquí, en la virtud del hacer, que lo que haga sea bueno para mí y para los demás. Y si no lo hago bien, seguiré insistiendo, porque no es fácil. Yo cuando empecé a trabajar esto, me di cuenta que estaba en un 15%. Dices, hostia, yo que me creía que iba bien por la vida, lo que hacía era bueno para mí y para los demás en un 15%, un 20% más o menos. Me daba cuenta de la cantidad de veces que, sin darme cuenta, ¡pau!, ya estaba contestando, estaba explotando, estaba diciendo algo, estaba haciendo algo que no me iba bien. Entonces, vamos a intentar subir hasta por lo menos un 75%, ¿os parece? A un 100% no, si no vamos a dar mucho asco. 70, 80, vamos bien, ¿os parece? Ok. Es que, aparte os digo una cosa, si llegas al 100% te mueres, ya has aprendido todo, ya te vas. Así que un 80% disfrutando de la vida. Vale, vamos al siguiente paso. Ya hemos desarrollado una serie de prácticas, una serie de acciones que nos ayudan a vivir con más tranquilidad, con más disfrute. Si no cambias lo que haces, no va a cambiar nada más en tu vida, os lo digo en serio, ¿eh? Segundo, vamos a las emociones, a esos sentimientos, a esas cosas que pasan dentro de nosotros. ¿Qué sería la virtud en el sentir? En el hacer era que lo que haga sea bueno para mí y para los demás. Entonces, en el sentir, que lo que sienta sea bueno para mí y para los demás. Esto lo podemos medir, podemos darnos cuenta de cómo estamos. ¿Puedo ser consciente de este sentimiento si me está haciendo daño a mí o a otra persona o no? Estamos poniendo conciencia, estamos empezando a darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el rencor, la rabia, el enfado, ¿es bueno para ti y para los demás? Que nos pillen dobladas o doblados, que si no vamos mal, ¿no? O cuando os enfadáis, sois agradables. Pues no, pues esa es la historia. La culpa, ¿es buena para ti? ¿Y para los demás? Tampoco. ¿Sabéis lo que pasa con la culpa? Que se van a aprovechar de vosotros. Alguien nos va a influenciar y de alguna manera os va a hacer que hagáis cosas para no sentiros culpables. Y entonces están abusando de nosotros. Pero es bueno para ellos que cojamos cosas que no son nuestras. ¿Realmente es bueno que robemos responsabilidades en la vida? ¿Qué creéis? Pero cuando tenemos culpa, somos muy accesibles, muy influenciables, ¿o no? Y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Entonces es bueno para mí y para los demás. ¿Y la tristeza? ¿Es buena para ti y para los demás? Muy bien, pues vamos a empezar a medirlo de esta manera, si os parece. Empezar a darnos cuenta de, oye, esto es bueno para mí, es bueno para los demás. Yo me acuerdo que una vez había una chica y me estaba diciendo, es que no sirvo para nada, es que soy no inútil, es que tal y que cual, es que siempre fastidio a todo el mundo. Le digo, eso que estás diciendo
¿es bueno para ti y para los demás? Dice, no. Digo, ¿es amoroso? Dice, no. Dice, no sé ni por qué lo digo. Esa es la idea, darte cuenta de algo que te tiene atrapado, que estás en piloto automático y no te estás dando cuenta que te hace daño a ti y también a tu entorno. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esto. Tenemos que empezar a desarrollar la capacidad de que los sentimientos, de que las emociones estén ordenadas, estén aquietadas. Siempre que hay un desorden, un desequilibrio emocional, cuando están en extremos, nos hacen daño a nosotros y a otras personas. Cuando hay equilibrio, hay calma, hay serenidad. Y entonces lo que haces, lo que sientes, es bueno para ti y para los demás. No es lo mismo hablar a una persona desde la rabia, desde el rencor, desde el miedo, desde lo que sea, hablar a una persona desde la calma. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cambia o no cambia? Cambia todo. Cambia todo. Ayer me decía una alumna que tiene un puesto que tenía que hablar con varias personas y que tiene que dirigirlas y tal. Dice, yo antes para hablar con las personas me iba calentando, me iba aguantando y cuando ya no podía más, lo decía y terminamos discutiendo. Ahora no llego hasta ese punto. Cuando de alguna manera tengo que decir algo, me calmo. Y ayer hablé con una persona que tenía que decirle algo y se lo dije desde la calma y todo cambió. Y es que cambian las cosas, ¿o no? Vale, ¿y cómo conseguimos esta calma? ¿Cómo conseguimos esta virtud en el sentir de que lo que sienta sea bueno para mí y para los demás? Tenemos que hacer un cambio total en la forma de relacionarnos con lo que sentimos. Tenemos que hacer un cambio total. No sabemos sentir, os lo digo en serio, no se nos ha enseñado a sentir. Entonces, habitualmente lo que hacemos con lo que sentimos es esconderlo y reprimirlo. ¿Sabéis lo que pasa cuando escondemos y reprimimos? ¿Qué es lo que os pasa cuando vais aguantando? ¿Mm? ¿Mm? Aguantamos y explotamos. Explotamos y aguantamos. Aguantamos y explotamos. ¿Con quién explotáis? ¿Con quién soltáis toda esa represión? Ponerle cara. Ponerle cara. Benditos. Ponerle cara. En serio. La próxima vez, para. Respira 4 veces. 4 veces. Si ves que vas a seguir explotando, otras 4 más. Así hasta que puedas hablar con más tranquilidad. ¿Vale? ¿Sabéis quiénes son habitualmente? Los hijos. Las parejas, si no saben poner límites. Los padres y las madres cuando ya son más mayores. Y esa persona que te crees por encima de ella. Habitualmente. Con eso explotamos. Aguantamos. Y cuando de alguna manera hace alguien algo que es una tontería, todo lo que llevas dentro. ¿Qué pasa? Que muchas veces siempre cuando reprimes, explotas. Pero cuando explotas, ¿cómo te sientes? ¿Y entonces qué haces? Reprimes. Y cuando reprimes, explotas. Y cuando explotas, te sientes mal y ¿qué haces? Reprimes. Entonces tenemos que cambiar la relación. Tenemos que empezar a aprender a sentirlo. A sentirlo. A sentir lo que pasa en nuestro interior. Que no sabemos. Y estamos aprendiendo. Para sentirlo y para tener una nueva relación tienes que empezar primero a quitarle fuerza a lo que sientes. Si tienes mucha fuerza a lo que sientes, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que sale? El pronto. ¿Conocéis el pronto? ¿Sabéis por qué se llama pronto? ¿Por qué se llama pronto? ¿O sale pronto o sale a los 10 minutos? Sale pronto como esa presión que de repente explota. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarle fuerza a lo que sentimos, la respiración, el sistema nervioso, la práctica del yoga, el estirar, el relajar, el liberar diafragma. Os lo digo en serio, funciona. Poco a poco te empiezas a calmar. Cuando estás crispado, a nivel físico, emocionalmente, las cosas te afectan mucho. Cuando empiezas a calmarte, las cosas las vas absorbiendo. Entonces, primero le quitas fuerza. Y luego empiezas a ordenarlo y empiezas a permitirte sentirlo, a aceptarlo. Que no es fácil aceptarlo. Para aceptar algo tienes que quitarle presión. Tú no puedes aceptar algo si te está machacando por todos los lados. ¿Estáis de acuerdo? Tienes que quitarle presión, si no explotas a la mínima. Entonces, hay que permitir lo que sentimos. Hay que permitirse tener miedo, rabia, tristeza, culpa, rencor. Hay que cambiar la relación con lo que tenemos. Cambiarla. Yo muchas veces pregunto en las clases, ¿el rencor es bueno o es malo? ¿Qué decís?
Malo. ¿Y la envidia? Mala. ¿Y la avaricia? Mala. Vamos a ver. Si algo es malo, ¿cómo te relacionas con eso? ¿Lo quieres ver? Si algo es malo, ¿lo quieres ver? No lo quieres ver, lo escondes. Has creado un bypass y lo escondes directamente. Entonces vas a reprimir y vas a explotar. No es ni bueno ni malo, es humano. Yo tengo envidia, tengo celos, tengo rabia, tengo avaricia, tengo orgullo, tengo vergüenza. Y lo vas conociendo todo. Empiezas a aceptarlo, empiezas a permitirte sentir. Empiezas a permitirte sentir. Empiezas a permitirte ser humano y no avergonzarte de esas cosas, no es fácil. No es fácil. Porque somos muy caracoles. ¿Sabéis lo que pasa cuando nos tocan la molla? Nos escondemos rápidamente. Entonces, ¿es lo mismo permitirte sentir que dejarte arrastrar por lo que sientes? Por ejemplo, la rabia. ¿Qué sería permitirte sentir? Estoy enfadado. Siento que hay aquí un enfado. Siento que hay algo que me duele y que me hace sentir que esto no es justo. Lo estoy sintiendo. Dejarte llevar por el enfado. Es lo mismo. ¿Sabes lo que es dejarte llevar por el enfado? Eres un desgraciado, eres insoportable, nadie te aguanta, es que ni Dios te soporta. ¿Os dejáis llevar por el enfado? ¿Os permitís sentir? No es lo mismo, ¿eh? Una vez me decía alguna persona, es que esta persona, es que tal y que cual, es que no sé qué, es que es insoportable, es que no para de fastidiar la vida a todo el mundo y es un egoísta. Y le dije, espera, para, que estás creando un monstruo. Y me dice, déjame que me exprese. Digo, no estás expresando, estás echándole comida al monstruo. Tú cada vez que pones más verde a una persona, no estás sacando algo que tienes dentro, no estás mirando algo que tienes dentro, estás alimentando al monstruo. Hay un momento en nuestra vida que tendremos que parar y empezar a mirar. Todo eso que hemos ido acumulando, todo eso que no queremos ver, lo tendremos que empezar a ver, poco a poco. Tranquilos que va a salir poco a poco. Porque cada vez que sale, duele. Os lo aseguro, ¿o no? Yo me acuerdo una vez que estábamos con un grupo de personas y vino alguien y me dijo, vi otro día a tal persona, un amigo mío, que hacía 10 años o sí que no lo veía. Y me dice, joder, te dijo de todo, que no te enterabas de nada, que no sabías ni lo que era el yoga, que eras un farsante, que era tal y que cual. Me había dicho de todo. Y me dice, ya sé que a ti no te importa. ¿Tú cómo sabes que a mí no me importa? ¿Tú qué te crees que soy una roca? Se pusieron todos a ponerle verde porque una forma de eliminar lo que sentimos o de esconder lo que sentimos es matar al mensajero. Si mato al mensajero, le quito la credibilidad. Voy a poner verde a esta persona y así lo que ha dicho no tiene valor. A mí no me importa lo que diga esa persona. Lo que me importa es lo que me ha hecho sentir. ¿Qué es lo que hice yo? Me fui sola. Porque sí que me había afectado. Y tenía que ver lo que me había afectado. Tenía un sentimiento de rechazo, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de soledad. Entonces, cuando algo me afecta, no pongo verde a la persona. No mates al mensajero. Porque llegará otro. Y llegará otro. Escuchar el mensaje. Busca soledad. Respira. Intima. Mira en tu interior. ¿Os parece o no? No vale la pena matar al mensajero, os lo digo en serio, esto es como Hacienda. Luego llega con recargo. Es verdad. Yo cada vez que algo me duele un poquito y veo que me siento, ¿para qué voy a poner verde a esa persona? ¿Para qué? Porque si la pongo verde y algo que ha dicho no tiene valor, da lo mismo, no me importa. Es que lo que ha dicho me ha afectado y es lo que me interesa. Quiero conocer, quiero sentir, quiero sanar lo que está pasando en mi interior. Y cuando vas sanándolo, vas soltando mochila. Y la meditación, la práctica de yoga es un trabajo de autoconsciencia, de mirar hacia adentro. Si no eres capaz de ir mirando lo que llevas dentro y haciendo las paces con eso, no vas a estar nunca en paz. ¿Os parece? La gente se cree que voy a estar bien cuando me toque la lotería. Vamos a ver, si eres un desgraciado, con 300 euros, con 300 millones de euros vas a ser 300 veces más desgraciado. ¿No se dan cuenta que va a multiplicar todo lo que hay en ti? ¿O no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero seguís queriendo que os toque la lotería. Muy bien, entonces vamos a ver esta idea de que vamos a empezar a trabajar ese sentimiento, a observarlo, a relacionarme de una forma diferente, a humanizarme. La vida me trae cosas y esas cosas que me hacen sentir, tengo sufrimiento. Claro que sí, no soy una roca, es que muchas veces tenemos idealizada a la gente que lleva mucho tiempo haciendo yoga, no soy una roca. Y hace poco, por ejemplo, sentí algo que me pareció muy potente. Vergüenza. Vergüenza. Ostras, yo me creía que era un sinvergüenza. No, en serio, porque tal y cual. Pero de repente conozco lo que es realmente la vergüenza. La vergüenza es
que los demás vean lo que tú quieres esconder como lo peor que tienes. Y de repente me di cuenta de esa sensación de que no me gustaba, de que los demás estaban viendo algo que yo quería esconder. Hostia, y salió a la luz. Y ahí, en ese salir a la luz y ver mi vergüenza, lo que rechazo, lo que más rechazo en mí, lo que más rechazo en mí. ¿Sabéis lo que más rechacéis en vosotros? ¿Lo tenéis claro? ¿O sigue oculto? Pues eso es vergüenza. Y cuando alguien ve eso, es lo que más nos duele, porque estamos toda la vida escondiéndolo. Pero lo mismo me pasa con mi orgullo. ¿Cómo os lleváis cuando alguien os lleva a la contraria o os llama la atención? ¿Qué tal? ¿A que os cae fenomenal esa persona? Cuando alguien os llama la atención, ¿a que sí? Qué majo que es esta persona, ¿eh? Qué majo que es. Te deja temblando. Ostras, te está tocando esa imagen que quieres que nadie vea, que quieres venderle a todo el mundo. O sea, que quieres que vea a todo el mundo, pero que se la crea. Ya sabéis que esa imagen que queremos vender está escondiendo tus carencias, tus miedos, tus inseguridades, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo que pasa cuando empezamos a quitarle fuerza a lo que sentimos y empezamos a observarlo? Yo hablo por mí, de mi experiencia, de lo que yo siento. Lo que siento es humildad. Lo que siento es humildad. Me humaniza. Cuando realmente vivo el sufrimiento de forma consciente, no dejándome arrastrar. Hemos dicho que va a cambiar cuando empieces a observarlo, no a dejarte arrastrar. Yo puedo estar en el miedo, esperando que algo salga bien para que se vaya, o puedo estar viviendo el miedo. Yo puedo estar desde la tristeza, hundiéndome en el sofá diciendo que qué asco de vida, que todo me va mal, o ser capaz de darme cuenta de esa fuerza que me tira para abajo. Cuando yo empiezo a vivir ese sufrimiento de forma consciente, en mí aparece la humildad. ¿Y sabéis lo que me suele pasar muchas veces? Empiezo a ser más sensible de lo que pasa a las personas de mi alrededor. Porque igual iba con mi historia, y hasta que no viene algo y vives la crisis, no empiezas a darte cuenta de la gente que tienes alrededor, porque estás tan metido en tu historia, que pasas de los demás. Pero de repente, en esa crisis consciente y vivida, empiezas a valorar a la persona que tienes al lado y le empiezas a hablar con más cariño y empiezas a ser más sensible a muchas cosas y empiezas a desarrollar más comprensión y más amor. A mí me humaniza. Me gustaría que hubiera otra forma, pero de momento me humaniza cuando vivo mis emociones y mis sentimientos, cuando vivo el sufrimiento conscientemente. ¿Os parece o no? Muchas veces tiene que pasar algo muy complicado en nuestra vida, algo muy difícil, para que pares, para que mires y para que renazcas. Yo he visto algunas veces personas que hacía tiempo que no veía y que antes eran como muy superficiales, que iban a la suya, que pasaban de los demás y de repente te enteras que ha cerrado la empresa y lo ha pasado fatal con una depresión y ha sido capaz de salir y lo ves más cercano, te mira a los ojos, sientes una energía diferente y parece ser que nos humaniza sentir conscientemente, pero no queremos sentir. Os lo digo verdad, tenemos miedo a sentir. Tener miedo a sentir, ¿sabéis lo que es? Tener miedo a vivir. Cuando no quieres sentir, estás constantemente preocupado por si pasa, por si ocurre, por si te dicen, por si mis hijos. Realmente lo que tienes miedo no es a lo que pasa. Tienes miedo a sentir ciertas cosas. Esto es como cuando vas por el supermercado. Vas por el supermercado y de repente ves a alguien que te genera cierta tensión y haces un giro rápido de carro y te metes por un pasillo. ¿Eso lo habéis hecho alguna vez? Yo sí. Yo lo he hecho alguna vez. Y luego me lo encuentro en la caja. ¿Dónde escapas? ¿De qué estás escapando? ¿De esa persona o de tu inseguridad, de tu tensión, de qué estás escapando? No te puedes escapar, pero tú intentas escaparte. Y estamos constantemente en la vida intentando escapar de ciertos sentimientos, intentando controlar que todas las personas sean como queremos. Pero eso no funciona. Vas a llegar a un punto en el que te darás cuenta de que no puedes cambiar o mantener lo que pasa, pero sí puedes gestionar, observar o digerir lo que sientes. Aquí hay dos cosas, está la gestión y la digestión. La gestión, hay veces, muchísimas veces que no lo podemos hacer bien. De repente tu hijo, tu pareja, alguien hace algo y ¡pum!, explotas. Esa gestión ha despertado aquí la rabia, la tristeza, el rencor, la culpa, la intolerancia y ¡pum! Pero ahora imagínate que después de una hora baja un poquito el conflicto. Ahí igual puedes empezar a observar. Si cuando ha pasado la historia, a todo lo pasado, la digestión, aparece la culpa y el rechazo, ¿será una buena digestión? Si te estás machacando a ti o justificándote por lo que has hecho, ¿será una buena digestión?
Si estás machacando a otra persona para darte más valor y para creer que lo has hecho bien, es una buena digestión. Pero si después de un rato dices, mira, ha dicho esto y me he sentido atacado, me he sentido inseguro, me ha llevado la contraria y me he sentido rechazado. ¿Esto podría ser una buena digestión? ¿Darte cuenta de lo que ha pasado a toro pasado? Pues vamos a empezar a trabajar por lo menos por las digestiones, ¿os parece? A mí me han ayudado mucho las digestiones, porque en las gestiones muchas veces no era capaz de hacerlo. Entonces me ponía en disposición de que la próxima vez ya sabía lo que me podía fastidiar y está como más alerta. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Os parece? Hemos dicho que la virtud en el hacer era que lo que haga, vale, que en el sentir, que lo que sienta, vamos bien, ¿eh? Ese va a ser vuestro mantra de la semana, ¿eh? Vale, y ahora vamos al pensar. ¿Cómo sería la virtud en el pensar? Que lo que piense... Muy bien. Aquí tenemos una vocecita, ¿estáis de acuerdo? Todo el rato, no para de hablar, no para de hablar. Te está diciendo lo que pasa y lo que tienes que hacer, todo el rato. Durmiendo supongo que también, pero por el día, que la tengo observada, no para, no para, bla, 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 bla. ¿A que sí? Lo que pasa y lo que tienes que hacer. ¿No os parece que es muy peligroso que una vocecita que está ahí todo el rato diciéndote lo que pasa y lo que tienes que hacer te esté manejando la vida? Esto es muy peligroso. Hoy en día nos está hablando de algo que es una enfermedad que es la que está más extendida en todas las personas. Es la enfermedad de no poder dejar de pensar. Hay una enfermedad que está todo el rato hablando aquí una vocecita y te está diciendo lo que pasa y te está diciendo lo que tienes que hacer. Mira aquel que pinta que tiene. Uf, qué desgracia. ¿Cómo puedes salir con esos pelos para la calle? Vale. Habla con esto sin eso. Mira aquel que pinta que tiene. Es un desgraciado. Míralo, con la pinta que tiene. Te lo ha dicho y ya estás haciéndolo. De repente alguien te dice algo también y sin darte cuenta te dice, insúltale, insúltale, muérdele, muérdele, muérdela, ¿no? Y sin darte cuenta le estás mordiendo o no. ¿No os parece que no es para reírse? Vamos a reírnos un poco. Pues lo primero que tenemos que hacer con la mente es observarla. Ya sabéis, de las técnicas de yoga más importantes que hay es Abhyasa Yoga. Aquí hay una vocecita que te está manejando la vida, te está dirigiendo. Esa vocecita está cargada de mentiras, de prejuicios, de historias de tus padres, de tu vecino, de la publicidad. Son todo prejuicios prácticamente. Hay un 80% de prejuicios y de mentiras. ¿No os parece que esto es peligroso? Que estemos constantemente poniendo verde al mundo y machacándolo, o poniéndonos verde a nosotros y machacándonos porque tu vocecita te lo está diciendo. ¿No os parece o no? Yo recuerdo la primera vez que observé mi vocecita y me di cuenta de algo. Cuando empezamos a observar la vocecita, ¿sabéis lo que pasa? Que nos sentimos malas personas. Yo recuerdo una persona que venía a clase y hablaba del parloteo mental y estaba en la clase hablando de que aquí está todo el rato esto hablándonos y diciéndonos, contándonos lo que es la vida y la persona que podemos ser, lo que podemos hacer, lo que no. Nos tiene atrapados, esclavizados. Y me decía la persona, pues a mí mi mente no me habla. Y yo decía, oye, pues igual, mira, ya vienes con un nivel muy alto, una elevación ya de avatar casi, y estás en un punto potente en la vida en la que, oye, pues yo qué sé. Cuando ibas haciendo un tiempo práctica, a los meses viene y dice, oye, que mi mente no se calla. Y luego ya otro día me dice, oye, qué mala persona que soy, no para de poner verde a todo el mundo. Pues yo recuerdo, lo recuerdo bien, una de las primeras clases que estaba dando Dharma, yo estaba ahí de alumno, y de repente estaba ayudando a la clase, y la práctica del yoga, lo bueno que tienes es que estás o poniendo la atención en el cuerpo físico, pero algo más poco a poco se va dando cuenta. También se va dando cuenta de tus pensamientos y de las emociones. Simplemente por empezar por la puerta, que es el cuerpo físico, poco a poco empiezas a desarrollar consciencia a nivel emocional y mental. Y yo estaba haciendo mi práctica de asanas y habíamos ahí, estábamos yo y otra persona, creo, Emi, dos personas o tres personas haciendo la clase. Emi era una chica que era amiga mía, nos hemos conocido, nos llevamos muy bien. Pues yo estaba haciendo las asanas y de repente observé que mi mente me decía, tú te doblas más que ella. Claro, es que tú tienes un cuerpo más fuerte y además es que se te nota. Aparte ya como se pela muchas clases, tú te lo mereces más. Y fue pensar y dije, pero qué chungo que soy. Pero qué mala persona que soy, si es mi amiga. Pues esa es la historia. Muchas veces cuando empiezas a observar los pensamientos empiezas a darte cuenta de la cantidad de prejuicios, de miedos, de inseguridades, de ideas limitantes que están ahí. Si no las observas, imagínate. Os voy a poner otro ejemplo. Trabajaba como representante y iba todo el día con el coche, 4 o 5 horas trabajando.
Y me acuerdo que quería dejar mi trabajo, pero mi mente, cada vez que pensaba que quería dejar mi trabajo, aparecía un pensamiento muy rápido que me atrapaba y me decía, desgraciado, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Irresponsable, que tienes hijos, que tienes una hipoteca, irresponsable. Tú no puedes dejar tu trabajo. Si no te gusta, ajo y agua. Y me tenía enganchado el trabajo, el pensamiento ese. Yo estaba ya quemado en el trabajo. Quería dedicarme al tema de yoga, pero no podía. Había un pensamiento rígido que me decía que tú no puedes dejar tu trabajo porque no te guste. Eso es de gente irresponsable, eso es de hippies irresponsables, ¿no? Claro, pero luego sí que me podía ir. Luego sí que podía estar viajando y haciendo un montón de cosas y dejar mi casa. Entonces me acuerdo que un día, viajando con el coche, de repente me di cuenta de un pensamiento que me está diciendo, tú no puedes dejar tu trabajo porque no te gusta, eso es una tontería. Nos han educado que si algo no te gusta, ajo y agua, aguantarte y ya está. Pero me decía mi mente, pero ¿y si tuvieras un accidente grave? Si tuvieras un accidente grave, eso sí que puedes dejar tu trabajo, ¿no? ¿O no? Claro, ¿o no? Si no hubiera sido capaz de observar ese pensamiento, ¿sabes dónde hubiera acabado? En la cuneta, en un accidente. Muchas veces tenemos pensamientos ahí que no tienen lógica, ¿no? Estás con una relación de pareja que no funciona, que os lleváis fatal, y tienes ahí un pensamiento que te dice, no, no, hasta que la muerte os separe, ¿no? Y estás ahí aguantando. Pero luego te pone los cuernos, eso sí. Si te pone los cuernos sí que se puede dejar una relación, ¿no? Y tenemos ahí como una especie de historias, de dogmas, de leyes que nos están dominando, ¿o no? Yo tenía un amigo que estaba intentando que su mujer le pusiera los cuernos con otro chico para poder dejarla. Y decía, tío, si la quieres dejar, déjala, no vengas con esas historias. Es que así es más fácil. Pues así estamos todos. Muy bien, pues primero hay que observar los pensamientos, muy importante. Si no observas tu mente, te va a manejar, te va a esclavizar, te va a enganchar. Segundo, tienes que empezar a diferenciar el pensamiento que te ayuda del que te destruye. Esto es muy importante. Tienes que empezar a diferenciar la mente amiga de la mente enemiga, del pensamiento que construye, del pensamiento que te destruye. Aquí está la vocita hablando siempre. Si no la observas y no sabes diferenciarlo, de repente te pasas 2 días pensando de forma destructiva y haciendo cosas de forma destructiva. Pero si empiezas a observarlo, poco a poco empiezas a diferenciarlo. Y luego tendrías que enfocar. Estas 3 cositas para la mente, ¿qué os parece? 3 consejos rápidos. La observas, diferencias la mente amiga de la enemiga y luego enfocas en cuál. Seguro, ¿eh? No os liéis. Vamos a ver, ¿sabéis diferenciar la mente amiga de la enemiga? Seguro. Vamos a ver. Discutes con tu pareja. Y viene esta. Qué inútil, qué desgraciado, siempre me hace lo mismo, es que me anula como persona, con lo bien que estaría yo solo, es que siempre igual. ¿Amigo o enemigo? Pues no sé, va todos, a ver si lo sabéis. ¿Amigo o enemigo? ¿Mente amiga o enemiga? Vale. La próxima vez que me diga algo se lo voy a dejar claro. Le voy a decir 4 cosas ya. Ahora cuando la vea se va a enterar. ¿Amigo o enemigo? O te dice, ¿te has dado cuenta cuando te toca este tema cómo te pones a la defensiva? ¿Te has dado cuenta cómo te cuesta expresar? ¿Cómo saltas a la mínima? ¿Te has dado cuenta cómo te cuesta decir ciertas cosas y hablar desde el corazón? ¿Amigo o enemigo? Qué bonito suelta, ¿eh? Haces algo que no te gusta. De repente haces lo que no quieres hacer. Le das un grito a tu hijo, hablas mal a una persona y aparece esta. Desgraciado, inútil, no sirves para nada, mucho yoga, mucho yoga. ¿Amigo o enemigo? O te dice, oye, tranquilo, no eres mala persona. No eres mala persona. Esto es algo que tienes que aprender. Cálmate. Observa qué es lo que ha pasado. Intenta darte cuenta por qué te ha afectado tanto que te diga eso. ¿Amigo o enemigo? Te quedas sin trabajo. Y aparece esta. Inútil, desgraciado, ya te lo decía tu padre. No vas a llegar a ningún sitio. Inútil, desgraciado, ya verás, no vas a poder pagar la hipoteca. Lo van a pensar todos. Tus suegros van a pensar lo que han pensado siempre, que no sirves para nada. Ya verás. ¿Amigo o enemigo? O aparece esta y te dice, oye, llevas 30 años trabajando sin parar. Ahora vas a tener 1 año y medio que te van a pagar paro. Oye, ¿por qué no te tomas un tiempo, te calmas
y empiezas a ver lo que te gustaría hacer con tu vida. Oye, puedes montar tu negocio, puedes estudiar eso que querías estudiar antes, o puedes hacer algo nuevo en tu vida, pero párate primero y escucha a la persona que eres ahora. ¿Amigo o enemigo? Yo tengo una alumna que la tiraron de un supermercado y se fue 3 meses a andar por el Himalaya sola. Y cuando volvió se encontró un centro de terapias. Y dices, ostras, yo esto lo admiro. En vez de salir corriendo ya, que necesito algo seguro, para. ¿De qué te sirve correr mucho si igual vas en la dirección equivocada? ¿Os parece? Entonces parar, calmarse, que esa mente se convierta en algo buenísimo. Yo, siempre que estoy un poquito movido emocionalmente, que mi mente está cargada de tensiones, me digo, Sergio, ahora no estás capacitado para pensar. Siempre que estéis enfadados, que estéis agobiados, que aparezca la mente enemiga, no penséis, en serio. Luego meditas, descansas y al día siguiente ves las cosas de forma diferente. Como intentes solucionar algo, pensar una solución cuando estás mal, te vas a complicar la vida muchísimo. Y si eso que piensas lo llevas a la acción, en serio, no hay que pensar en frío, en caliente. En frío o en caliente, que ya no estoy viendo. No hay que pensar en caliente. Hay que calmarse y que esa mente se convierta en una mente amiga. Y funciona, os lo digo de verdad. Al final tus decisiones es lo que va a marcar tu vida. Lo que haces, lo que sientes, lo que piensas es lo que va a marcar tu vida. Y para eso la virtud. Entonces, ya digamos, ¿os parece que puede ir por la virtud? Que esta vocecita, que lo que piense, sea bueno para ti y para los demás. ¿No os parece que ya podemos medir esto? Jolines. Estás ahí poniendo verde a una persona que se apañe con su vida. Yo qué sé. Yo qué sé. Si yo estuviera en su piel, ¿yo qué estaría sintiendo? ¿No? Si yo estuviera en su piel, ¿qué estaría sintiendo? Estás poniendo verde a tu hijo, egoísta, desgraciado. ¿Eso para qué sirve? Oye, ¿cómo puedo encontrar ese punto donde podemos hablar con más tranquilidad, donde puedo... y de repente empieza tu mente a ayudarte. Y la mente te puede llevar al cielo o al infierno. En serio, a los dos sitios. Y hay que educarla para que te lleve al cielo. Y no te lo van a regalar, lo tienes que educar. Muy bien, la virtud del hacer era que lo que haga, del sentir, que lo que sienta. ¿Y la virtud del pensar? Pues os voy a decir una cosa, aunque consigas estas 3 virtudes, todavía no hay felicidad en tu vida. No, en serio, no hay felicidad. ¿Sabes dónde vas a encontrar la felicidad? En la virtud del estar, en la virtud de ser, en la virtud de ser. Toda la práctica del yoga nos está ayudando a conectar con estado de profundidad, unión consciente con lo que yo soy, en esencia y en verdad. Eso es lo que de alguna manera nos está llevando a la práctica. Cada vez que estoy presente, que conecto con ese estado de profundidad, cada vez que conecto con esa pureza del bebé, ¿habrá una pureza del bebé en nosotros, en vosotros? ¿Habrá una pureza? Y tanto que sí. Se llenó de capas, de miedos, de tensiones, de prejuicios, de creencias limitantes, y tenemos que hacer un trabajo de ir escarbando, hasta llegar otra vez a esa pureza, para sentir lo que puede sentir un bebé, pero con mayor conciencia. Entonces, cuando eres capaz de hacer esa práctica y conectar con ese estado de presencia, de conexión, por lo menos lo que yo siento es que mi vida está bien. Me siento completo. Y esto lo llamo plenitud. Plenitud es cuando estoy yo. Plenitud es cuando yo estoy. Cuando no estoy, está mi personalidad corriendo con un montón de obsesiones, de creencias, de necesito, de codicias, de miedos, de historias. Pero cuando soy capaz de conectar con ese estado de yoga, de presencia, estoy. Y ahí la vida tiene sentido. Ahí la vida vale la pena. ¿Sabéis que todo lo bueno de la vida, todo lo bueno, la alegría, la paz profunda y el amor están aquí, ahora y siempre, en el instante, en el estado de presente y de presencia, aquí? Esto es un mensaje enorme. Ahora imaginad que os digo, la felicidad fue algo que ocurrió hace 40 años, pero ya no va a volver nunca. Qué fastidio, ¿no? Y si os digo, la felicidad es algo que pasa dentro de 30 años y en China, así que ir ahorrando dinero. No, está aquí, ahora y siempre, en el estado de presente. Si eres capaz de poner orden en tu personalidad y volver a tu centro, todo está bien. Es una paradoja. Cuando sufrimos, la felicidad está a la vez cerca y lejos. A la vez. Yo cuando me ha pasado muchas veces que estoy movido con alguna historia y estoy agobiado, me atrapa mi mente con sus cosas
y de repente hago una práctica de yoga, una meditación, hacemos un canto de mantras, conecto con ese estado de plenitud, de conciencia, de presencia, de felicidad. Digo, si está toda mi vida bien. Y en un momento ha habido un cambio, cerca y lejos. Cerca, porque puedes hacer un trabajo de respirar, de ordenar tu personalidad y trascender, ir más allá. Y lejos, porque lo tienes que hacer. Porque igual tenemos unas personalidades con muchas historias, con muchos movimientos, con muchas tensiones, que están muy crispadas. Pero la felicidad está ahí, siempre está ahí, en lo profundo de ti está siempre la felicidad. Cada vez que de alguna manera conectas con ese estado de estar, tu vida está bien. Y no te hace falta prácticamente nada, ya lo tienes todo, te sientes completo. Cuando te desconectas de ti, te hace falta vacaciones, te hace falta más dinero, te hace falta un cuerpo mejor, te hace falta lo que sea. Esto no es negro y blanco, ¿eh? Os lo digo de verdad. Hay un trabajo de grises. En la medida que tú vas haciendo un trabajo y te vas acercando a lo que tú eres, al ser, en ese estado de ser, van apareciendo los aromas de la felicidad. Amor, generosidad, bondad. ¿Os parece? Y la felicidad está ahí. Y la tenemos que conquistar todos nosotros. Por eso yo he dicho la virtud de la felicidad. Porque tenemos que ir desarrollando virtud a nivel físico, expandiendo conciencia, a nivel emocional, a nivel mental. Y al final te darás cuenta que cuando tu vida vale realmente la pena, es cuando tú estás. Cuando estás aquí, en estado de presencia y de conexión. ¿No os parece? ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación de que vuestra vida está completa, de que lo tenéis todo? Es bonita, ¿eh? El trabajo está en mantenerlo. Porque la personalidad tiene la tendencia de engancharse con lo de fuera y arrastrarnos a... Esta es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo que dice, te habla de un hijo que estaba en la casa del padre y lo tenía todo lo necesario, lo tenía todo, pero le dio por que quería conocer mundo y se fue por ahí. Tú estás ahí meditando, estás de categoría y lo tienes todo. Pero luego aparece, oye, que a ver si consigo esto, oye, que así hago esto, a ver si tengo esto, a ver si esta persona, aparece algo que te lleva hacia afuera, un estímulo. Y en algún momento, el hijo pródigo empieza a darse cuenta de que le falta algo, de que le falta. Y empieza a recordar que había algo que le hacía sentir bien. Y entonces, después de pasarlo mal y sufrir, vuelve a casa. ¿Y qué pasó cuando volvió a casa? ¿Cómo le recibieron? Con una fiesta, con los brazos abiertos. Y esta es la historia nuestra. Cada 2 por 3 nos perdemos, nos vamos. La práctica del yoga, el tener gente como tú que busca la misma historia, la misma sintonía, la compañía, en nuestra escuela decimos de los dasas virtuosos, de las personas que van un poquito por delante, que tienen una energía un poquito más elevada. El ser útil a los demás, todo esto nos ayuda a volver. Si no tienes práctica, si no tienes enseñanza, si no tienes compañía, si no haces un trabajo de servicio, volver es muy difícil. Y os lo digo de verdad, perderse muchas veces es necesario. Perderse muchas veces es necesario. Para que valores la casa. Para que te des cuenta de lo que hay ahí. Para que tengas el anhelo con más fuerza. Esto es lo que decía Jesús, ¿eh? Busca el reino de los cielos sobre todas las cosas. No te dijo ponlo en 10º lugar. Primero tus hijos, el dinero, el trabajo y ya busca luego el reino de los cielos. No. Busca ese estado de presencia y de consciencia ahora y siempre, delante de todo. Y desde ahí muévete en el mundo. Entonces yo veo que cuando me pierdo aparecen tendencias de mi personalidad, obsesiones, angustias que me hacen pasarlo mal. Pero gracias a la práctica, en algún momento, y el anhelo de volver, vuelvo. Y vuelvo más fuerte. Vuelvo con las ideas más claras. Vuelvo con una idea de que lo material, cada vez tengo más claro que no me va a dar la felicidad, porque la fuente de la felicidad está en mí. Pero es fácil que el mundo material te arrastre, ¿o no? Y estas es lo que he hablado hoy son las sendas del yoga. Por ejemplo, la virtud del hacer es lo que se llama karma yoga. Karma yoga. Karma yoga es hacer en vez de esperar, en vez de hacer cosas para esperar o por conseguir, es hacer para estar. Es hacer por estar. Está muy bien que pueda dar una charla, está muy bien que pueda agradar a los demás, está muy bien que pueda servir a alguien, pero la realidad es que esta charla tiene que ser para estar. Porque si no, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve hacer una charla buenísima que me saquéis aquí como a los toreros, Maruta y todos a hombros? ¿De qué me sirve si estoy hasta arriba de tensión, de exigencias, de obsesión? Me acuerdo que antes me pasaba mucho eso. Daba una charla y cuando salía decía,
Se me ha olvidado esto. Cago en la leche. He hecho 300 cosas y me había olvidado una. Y como salía, era... Se me ha olvidado. ¿No? Fastidia. Entonces, el karma yoga es cuando en vez de hacer algo para conseguir, para tener, lo haces para estar. Es una práctica. Al final tu vida se convierte en una práctica de presencia, de estar más presente. Y es interesante porque cuando estás más presente, las ausencias, las tendencias, no te arrastran tanto. ¿Sabéis lo que es presencia y ausencia, no? Seguro. Por ejemplo, cuando vais conduciendo con el coche y llegáis a algún sitio y dices, ¿quién me ha traído? ¿Eso es presencia o ausencia? El piloto automático, ¿no? Eso pasa muchas veces, ¿eh? No pasa nada cuando el piloto automático es conducir el coche, o hacer una tortilla de patatas, o fregar, o andar. No pasa nada que vais con el piloto automático, pero cuando el piloto automático es la culpa, el miedo, el odio, el rencor, la desvalorización, y no te estás enterando de nada. Ahí sí que es peligroso, ¿no? Haciéndote daño a ti y a otras personas y no te enteras de nada. Entonces el karma yoga es como hacer algo para estar. No importa lo que consiga, importa estar más presente. El Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es como de todo lo que hay dentro de ti, empezar a poner la atención, desear sobre todas las cosas, conectar con lo divino, con el amor, como tú lo quieras llamar, con los sentimientos más hermosos que hay en ti. Es como vas conociendo que todo eso está ahí y te vas dando cuenta que cuando en ti hay amor, hay amabilidad, hay como un sentimiento más puro y elevado, la vida es bonita, muy bonita. Cuando estás con una persona y tienes un sentimiento elevado, la vida es bonita. Cuando estás movido, cuando estás con tensiones, te cuesta más, ¿no? ¿No os parece? Por lo menos a mí, cuando estoy movido, me cuesta ya bastante aguantarme a mí. Pero cuando estoy bien, me noto que soy amable, que soy generoso. Es algo que sale no forzado, no quiero conseguir nada, es algo bonito que sale de mí. Y me parece precioso que salga de forma espontánea. Cuando tengo inseguridades, salen otras cosas, pero cuando te conectas con algo bonito, es diferente. Pues el Bhakti Yoga es como empezar a poner esa atención en lo hermoso que hay en ti. Llámalo Dios, llámalo amor, como quieras, no importa. Y que ese sea el sentimiento predominante en tu vida. ¿Os parece o no? Quien quiera, ¿eh? Quien quiera seguir amargado, puede seguir amargado. Es verdad, hay libertad, pero te vas dando cuenta que cómo cambia todo cuando estás bien, cuando tienes un sentimiento bonito, a cuando estás mal, cuando tienes un sentimiento lleno de rabia o de rencor que te está enganchando. ¿No os parece? Eso sería el Bhakti Yoga. Empezar a poner ese deseo de sentir bonito en ti, de conectar con lo más profundo que puedas conectar. La gracia, la gloria, el amor. Y luego está el Jnana Yoga, que sería el yoga de la mente. Y sería como empezar a enfocar la mente en donde tú quieres, incluso que se calle. Que se calle. ¿Os parece? ¿Habéis encontrado la tecla de que se calle la mente? 2 segundos de silencio. 3 segundos de silencio. En la meditación nos está ayudando. Toda la práctica de meditación, de repente, hay un momento que la mente no está. Silencio. Y me parece maravilloso. Entonces, para mí el Jnana Yoga es cuando empiezo a enfocar la mente, cuando empiezo a pensar en lo que yo quiero, no en lo que ella quiere, y empiezo a tener muchos pensamientos que tengan que ver con Dios. Pensamientos con Dios. Cuando hablo con Dios, llamarlo Dios, ser, amanecer, me importa. No importa el nombre. Yo cuando hablo con Dios es una sensación bonita. Estoy pensando, sintiendo, estoy teniendo esa conexión. Entonces, cuando hablo con Dios, aunque sea para expresarle que me siento mal, aunque sea para decirle, por favor, ayúdame, aunque sea para decirle, por favor, dame una opción, dame una oportunidad, dame algo donde me pueda coger ahora, me siento bien. Y cuando piensas en Dios, tu mente se va enfocando en algo bonito y va atrayendo cosas bonitas a tu vida. ¿Os parece? Si queréis, ¿eh? Si no, seguís criticando a la vecina que se ha liado con uno 5 años más joven y ahí no pasa nada, ¿eh? Que también está bien el salsa rosa. Pero yo me doy cuenta que esa oración que hago habitualmente en mi mente es algo para mí precioso, que cada uno tiene que investigar sus fórmulas. Yo en la meditación hay un momento para mí que es la oración. Y para mí la oración es hablar, sentir que está ahí algo bonito, llámalo como quieras. Y para mí eso es precioso y es sanador. Y yo creo que todo el mundo cree en Dios, aunque no lo diga. Porque, a ver, ¿quién no dice, cuando está mal, dice, "Oh, que esto se acabe, por favor"? ¿No? ¿A quién estás hablándole? A Dios no, ¿pero a quién? Pues al subconsciente, pues me vale. ¿No os parece? Entonces, para mí el Jnana Yoga es cuando empiezas a enfocar la mente, empiezas a educarla y empiezas a tener un pensamiento de lo divino, como quieras llamarlo. Y si piensas en Dios,
te conviertes en Dios. Así es. Nos convertimos en lo que pensamos. No es lo mismo convertirte que lo que somos, ¿eh? Lo que somos no cambia, pero lo que te conviertes sí que te va acercando. Por ejemplo, si yo todos los días pensara, si yo tuviera un póster de John Travolta delante de mi cama y todos los días hablara con John Travolta, ¿sabéis cómo habría venido aquí, no? Es así, es verdad. La gente que idolatra a un lo que sea y está pensando en eso, al final se convierte en su actor favorito, en el heavy metal, en lo que sea. Al final visten igual, es así, y andan igual, ¿no? Muy bien, pues esta es la idea. Desarrollemos la virtud, vale la pena. Se nos ha dado a todos un tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Aprovechemos la oportunidad. Las prácticas de yoga funcionan. Os lo digo en serio, funciona. Hay que ser constante, hay que ser un día tras otro, y funciona. Y él lo ha dicho, y yo también lo pienso, es de las mejores herramientas que he conocido. Y he investigado por muchos más sitios, pero es de lo mejor que existe. ¿Por qué? Porque trabajas a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Algo que todos anhelamos, volver a casa. Algo que todos necesitamos, volver a casa. Hoy en día, el problema que tiene el mundo, ¿sabéis cuál es? Que hay una desconexión brutal con la conciencia. La gente nos hemos desconectado. Parece ser que llegó en un momento dado la ciencia y en aquella época igual funcionaba algo de la religión, pero mataron todo lo que tenía que ver con la espiritualidad. Solamente vale lo que se puede medir y pesar. Ahora estamos en otro punto. Ahora tenemos que trabajar una espiritualidad científica o una ciencia espiritual. Y lo que proponemos es que empieces a trabajar con más conciencia, con más método, a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Y se puede medir. Y la virtud la puedes medir. ¿Estáis de acuerdo? Y vale la pena. Porque cuando cada uno de nosotros cambiamos, todo lo que nos envuelve cambia. Eso es como la historieta de un hombre que estaba trabajando y estaba su hija al lado y no le dejaba trabajar. Papá, papá. Y al final el hombre cogió y había una revista y había un mapa del mundo y cogió la revista, la rompió la foto del mapa del mundo y dice, hija, va, déjame trabajar, toma, haz el puzzle. Y le dejó ahí los trozos del mapa. Y al momento llega la niña y dice, ya está hecho, mira. Lo pegó, lo había hecho todo bien. Dice, ¿y cómo ha sido esto? Joder, pero si tú no sabes prácticamente nada de geografía. Dice, ha sido muy fácil. Es que en la parte de atrás estaba la cara de una persona y ha sido arreglar la persona y hemos arreglado el mundo. Pues así empieza todo. Empieza por ti. Si quieres arreglar el mundo, empieza por ti. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? No sé si no os habéis enterado de nada. O de todo. Desde una pregunta Sí. sobre la expansión de la conciencia, es que hay veces que me domino la conciencia es darte cuenta Sí. y la culpa también es darte cuenta, por eso tienes culpa. La conciencia es lo que se da cuenta. La culpa, la culpa es mente. Es prejuicios. Por ejemplo, la culpa es un pensamiento. Es un pensamiento donde hay una serie de leyes donde tú funcionas de cierta manera. Y cuando te sales de esa manera es cuando te machacas. Imagínate que, por ejemplo, cuando tú te aparece la culpa, tu pensamiento, cuando te machacas, es en castellano, en chino o en aragonés. Vale. La conciencia no habla. La conciencia solamente observa. Vale, a lo que voy. Imagínate que has nacido en una familia muy, muy católica, muy religiosa, y de repente tú llegas, te han dicho que no hay que robar ni que hacer nada. Entonces tú tienes una serie de prejuicios y una serie de pensamientos de lo que está bien y de lo que está mal. Y es como que hay un dogma en ti, cómo tienes que ser. Tienes una idea de supermujer o de superhombre que todos tenemos. Hay que ser bueno, productivo, tal y que cual. Tú ahora vas a clase y robas una goma y llegas a casa con una goma que has borrado. Y tienes un montón de pensamientos de que vas a ir al infierno por haber robado una goma. ¿Te sentirás bien o mal?
Eso es culpa. Te está machacando una serie de prejuicios que te está diciendo eso. Ahora has nacido en una familia de ladrones, que de alguna manera aquí te están diciendo siempre que robes, que robes, que robes. Y robas la goma. Y ahora llegas a casa y dices, he robado una goma, he robado una goma. Igual hasta te riñen porque tienes que robar el estuche. Pero tú no te sientes culpable por haber robado. Es una cosa diferente. La culpa es un pensamiento que va cargado habitualmente de prejuicios. Cuando tú encargas en el yo idea que tenemos todos de cómo hay que ser, entonces estoy conforme conmigo, pero ese yo idea, ya te lo digo, es imposible. Es un superhombre y una supermujer, que está bien tener un modelo para lo que hay que hacer, pero tú no puedes encajar siempre en eso. Cuando tú encajas dentro de ese cuadro, te tratas bien. Cuando no encajas dentro de ese cuadro y no cumples esas normas, te rechazas. La conciencia lo que hace es darse cuenta. Yo puedo darme cuenta de algo, por ejemplo, yo imagínate que veo una persona y soy súper amable con esa persona. Nunca le hablo, pero hoy soy súper amable. Y luego me doy cuenta que soy súper amable porque voy a pedir un favor. Me he dado cuenta en este momento que, oye, estás como muy insistente y muy atento a esta persona. Y me doy cuenta que soy más amable que otros días. Ahora aparece la mente. Ya te vale. Qué falso que eres. Qué falso que eres. La conciencia se ha dado cuenta de algo y ahora la culpa, con todos sus prejuicios, te machaca. Porque no estás a la altura de las expectativas de ese yo idea, que es lo que nos pasa muchas veces. Pero la conciencia lo único que hace es observar. Solamente observa. Simplemente hace eso. Lo que pasa es que la mente está al lado muchas veces, ve cosas que no le gustan, que no te permite que tengas, y entonces te machaca por sentir miedo, envidia, culpa o lo que sea. ¿Vas viendo la diferencia? Sí, yo de veces lo que no puedo es separarlo un poco, ¿sabes? O sea, yo puedo tener la conciencia la conciencia es como que no te dice nada, ¿no? La conciencia se da cuenta, es como el foco. Ay, esto lo he hecho mal. Y ya está, ¿no? Y la culpa es, jolín, pero ¿cómo es? ¿No? La conciencia te das cuenta de algo, de un sentir, de un pensar, de algo. Te das cuenta de algo que está dentro de ti. La conciencia realmente va hacia adentro, más que hacia afuera. Ninguna voz que le dice nada. La vocecita es la mente. La conciencia no habla. Por eso te he dicho, tú piensas en valenciano no, ¿verdad? Es que ahí hay mucha gente que piensa en valenciano. Pues dependiendo tu pensamiento, eso es mente. Todo lo que es pensamiento es mente. La conciencia en serio no juzga, solamente observa. Si fuéramos capaces de ser ese observador sin más, cuando hagas algo mal, lo que haces es coger distancia y no te identificas con lo que estás haciendo o sintiendo y te das cuenta de eso, sin más, y le permites ser, le permites que está, sin dejarte llevar. Entonces, ese es el trabajo, coger distancia de lo que estás sintiendo, pensando y observarlo y conocerlo, porque esta es la forma que tenemos de liberarnos, esta es la forma que tenemos de sanarlo. Pero para coger distancia tienes que quitarle fuerza a lo que sientes. Por eso la respiración, el pranayama, la meditación, las asanas nos ayudan mucho a ordenar. Muchas gracias. Entonces, para la policía no había marihuana. No. La conciencia solo ve. Ahora suelo contar un chiste de esto, que dice de un hombre, que es como la conciencia, de un hombre que se va a Brasil y se va a Brasil y le dice a un amigo, oye, tráeme un loro, que en Brasil hay unos loros estupendos. Y el hombre se va a Brasil y cuando vuelve está en el aeropuerto y dice, el loro, joder, como no le traigo un loro a este, ya verás cómo se pone, ¿no? Y ve ahí a uno que está a un gitano vendiendo loros, tal y que cual, no sé qué, o pájaros. Y le dice, oye, ¿tienes un loro Brasil? Y coge el gitano y le vende un búho. Y dice, este es un loro estupendo, es de lo mejorcito que tengo. Y el hombre, como no tiene otra cosa, dice, pues vale, no tiene mucha pinta de loro, pero dámelo. Y va y se lo regala al amigo. Y al tiempo, a los 2 meses, ve al amigo otra vez y dice, oye, ¿qué tal el loro? Y dice, ¿el loro? Estupendo. Y dice, hablar no habla, pero se fija. Esa es la conciencia. Hablar no habla, pero se fija. Lo que pasa es que muchas veces tenemos una mente llena de prejuicios, de tensiones, de rechazos, de yo tengo que ser de cierta manera, no me permito ser humano, tengo que ser perfecto. Hoy en día la gente no quiere ser humana, quiere ser perfecta. Y ahí está el problema, hay que permitirse ser humano. Ser humano es tener miedo, es tener tristeza, es tener rabia, es tener rencor, pero aprender a no dejarte llevar por eso. Y si te dejas llevar por eso, pues la próxima vez un poquito mejor, a ser amables con nosotros. ¿Os parece? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias. Om Shanti.